¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio diario de la Biblia. En esta sección hacemos un pequeño resumen de los capítulos que corresponden para este día. Hoy nos toca hacer un breve resumen de 5 capítulos, los capítulos 5, 6, 7, 8 y 9 del libro de Segundo de Samuel. Son varios capítulos, así que vamos a hacer un breve resumen de la lectura de hoy. En primer lugar, en el capítulo número 5 encontramos un momento en el que todas las tribus de Israel se reúnen en Hebrón nuevamente y confirman aquí a David como rey. Recuerden que mencionamos que al principio estaba Isboset en una parte de Israel. Sin embargo, cuando muere Isboset o cuando lo asesinan a Isboset, entonces el pueblo se reúne en Hebrón y proclaman a David como su rey. Dice el texto, versículo 4, que David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en total en Jerusalén. Y dijimos al inicio que la fortaleza o la capital de David fue originalmente Hebrón. Sin embargo, él quería asentarse en un punto más estratégico que era precisamente Jerusalén. Esta ciudad pues estaba en posesión de los filisteos y sin embargo pues David conquista a los jebuseos más bien que vivían en esta zona, y dice el versículo número 7 que David tomó la fortaleza de Sión y a partir de ese momento este lugar se llamaría la ciudad de David, es decir, Jerusalén. Y de esta forma pues David va consolidando su reino. A partir del versículo 17 encontramos un conflicto con los filisteos. Los filisteos eran como los enemigos acérrimos de los israelitas, siempre estaban en constante guerra, y cuando los filisteos, dice el texto, se enteraron de que David era rey de Israel, había sido ungido rey, pues movilizaron todas sus fuerzas para capturarlo. Sin embargo, le avisaron a David que venían, y así que entró en la fortaleza. Y me llama la atención la manera en que Dios va guiando a David. Desde luego David le pregunta, por ejemplo en el versículo 19 dice que David le preguntó al Señor: ¿quieres que vaya a pelear? Voy a pelear contra los filisteos, ¿los entregarás en mis manos? Dios le contesta: sí, adelante, te aseguro que los entregaré. Y esto se repite en 2 ocasiones porque los filisteos obviamente no están del todo contentos que David esté como rey, porque lo que están haciendo es que el pueblo se está unificando, y entonces pues buscan la manera de desanimar a David, de matarlo, de destruirlo, pero Dios siempre está protegiendo a David y a sus soldados, a su pueblo. En el capítulo 6 tenemos algo interesante. Recuerdan ustedes que cuando el arca del pacto, que había sido sacada en tiempos de Isaí por los hijos Ofni y Fines, ¿se acuerdan que ellos llevaron el arca a la guerra y los filisteos la capturaron? El arca tenía ya muchos años, 20 años en la casa de Abinadab, este hombre, y entonces lo que hizo David ahora, una vez que él estaba en el poder, dice capítulo 6, versículo 1, que David volvió a reunir a sus tropas, que eran unas 30,000, y las llevó a Baala de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos, quien está entronizado en los querubines. Y bueno, el capítulo número 6 nos dice cómo es que David construyó una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que era donde estaba el arca. Tenía ya 20 años ahí. Y algo interesante que presenta este capítulo número 7 capítulo número 6, es que cuando llevan el arca, dice el relato, ustedes lo van a escuchar, que llegaron al campo de trillar de Nacón. Esta arca iba sobre una carreta nueva y había pues levitas a los lados que iban cuidando, pero llegó un momento en que los bueyes tropezaron y la carreta parecía que se iba a caer, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios, y entonces se encendió, dice el texto, el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo.
Desde luego, pues esto impactó, dice el relato, que esto impactó a todos. David pues estaba asombrado por la forma en que Dios había respondido, y entonces dice que lo que hicieron a partir de este momento fue, versículo número 12 del capítulo 6, dice que el Señor les pidió, David les dijo, el Señor nos ha bendecido, y entonces el arca quedó en la casa de Obed-Edom. Es decir, el arca ya no pudo llegar finalmente al lugar donde debía estar. Y bueno, ahí estuvo el arca en la casa de Obed-Edom, como una pequeña pausa. Y esto pues nos enseña pues el cuidado que debemos tener con las cosas sagradas. Y obviamente el arca era el mueble mucho más sagrado que había. Vamos al capítulo número 7, y aquí vamos a encontrar una de las promesas que Dios le hizo a David. David desde luego hizo un pacto con Dios, o Dios hizo un pacto con David, pero una de las cosas que David quería era construir un templo para Dios. Y Dios le dice, en este capítulo le dice, cuando mueras y seas enterrado, levantaré uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortalecerá su reino. Él es quien edificará una casa. Porque pues David le había expresado al profeta Natán su deseo de hacer una casa, un templo para el pueblo de Dios, para Dios, porque recuerden que todo esto estaba todavía en carpas. Y dice el relato que un día David dijo, ¿cómo es posible que yo esté aquí en un palacio y pues Dios esté en una carpa? Sin embargo, aunque al principio Natán le había dicho que sí lo hiciera, después Dios le dice, ¿sabes qué? No, David es un hombre de guerra, no puede hacer ese templo para mí. Sin embargo, uno de sus hijos será finalmente quien hará ese templo. Y bueno, eso se cumplió más adelante con Salomón. En el capítulo 8 presenta algunas victorias militares de David, algunos triunfos que van consolidando su reino, pero quiero detenerme en el capítulo 9, que es el último capítulo que vamos a estudiar en este día, y es la bondad de David hacia Mefiboset. Dice el relato que un día David preguntó, ¿habrá alguien a quien pueda mostrarle bondad por amor a Jonatán? Y entonces mandó llamar a Siba. Siba era un criado de Saúl, y lo manda a llamar y le dice, disculpa, Siba, ¿eres tú? Quiero preguntarte, ¿será que haya alguien de la familia de Saúl que todavía viva? De ser así, dice, quisiera mostrarle la bondad de Dios. Siba le contestó, sí. Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida, está lisiado de ambos pies. Y como ya vimos el día de ayer, pues se trataba precisamente de Mefiboset. Entonces David pregunta, ¿dónde está? Y Siba le dice, en Lodebar, ahí en la casa de Maquir, hijo de Amiel, ahí está Mefiboset. Y dice el relato que entonces lo que hizo David fue mandar traer a Mefiboset. Mefiboset estuvo ahí en su palacio. Cuando llega, dice que Mefiboset se inclinó respetuosamente y le dice, ¿quién es tu siervo para que le muestre la bondad? Y noten lo que dice Mefiboset, a un perro muerto como yo. Sin embargo, a partir de este momento, David le dice a Siba, tú vas a estar aquí al cargo de Mefiboset. Y Siba dice, sí señor, yo soy su siervo, haré todo lo que me ha ordenado. Y dice el versículo 12 que Mefiboset tenía un hijo pequeño llamado Mica. A partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba fueron siervos de Mefiboset. Y termina el capítulo 9 diciendo, y Mefiboset, quien estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey. De esta manera la historia de Mefiboset, pues digamos, termina con un final feliz, porque obviamente él estaba temeroso de que David pudiera de alguna forma vengarse con lo que había hecho Saúl, por lo que había hecho Saúl con él.
Sin embargo, Mefiboset pues se queda viviendo en el palacio con el rey David. Y eso nos habla del corazón noble de David, de cómo Dios lo estaba guiando, lo estaba preparando. Y es interesante que David, a partir de este momento, pues se establece su reino, y su reinado sigue siendo hasta la fecha un emblema para el pueblo de Israel, para el pueblo judío. Inclusive, el emblema más significativo de David es la estrella de David. Y noten ustedes la trascendencia del reinado del rey David. Que Dios nos ayude, que podamos entender que siempre Dios puede usarnos. No importa el pasado, no importa inclusive los errores que hayamos cometido, Dios puede usarte, Dios puede usarnos para el bien de su causa. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día.